Bendiciones, mis hermanos. Aquí estoy, bueno, en la cafetería, en el ministerio de aquí de Rey Jesús. Quiero compartir con ustedes un breve testimonio, ¿no? de muchos que tenemos de parte del Señor. Nosotros, bueno, venimos de Cuba. Dios nos movió de Cuba hace unos años. Nos movió a esta gran nación, a este país tan lindo, tan grande. Estuvimos viviendo cerca de 4 años en Florida, aquí en el estado de Florida, y después posteriormente Dios nos movió al estado de Missouri, allá en el centro de los Estados Unidos, aquí en Kansas City, y allá empezamos a buscar y a oírle, a escuchar las prédicas del apóstol Maldonado. Empezamos a entender, ¿no?, todo este mover de parte de Dios que hay este mover de Dios, este mover apostólico, profético que hay en las naciones, ¿no? Empezamos a poner en práctica las enseñanzas, todo lo que empezamos a escuchar, a aprender, empezamos a practicarlo. Por eso que la palabra dice que no solamente seamos oidores, sino que hacedores también de la palabra. Y bueno, y en ese tiempo yo me entero de mi hijo mayor había caído en droga y yo no lo sabía. Mi hijo llevaba 2 años haciendo droga y entonces lo que hice fue empecé a orar por mi hijo. Empecé a ayunar por mi hijo. Ahí empezamos a interceder por mi hijo. Yo recuerdo, yo me encerraba en el basement de mi casa cuando llegaba del trabajo y allí empezaba a orar, a interceder por mi hijo. Horas estaba ahí orando, ayunando, orando por mi hijo. Y en esta preparación, ¿no?, de oración y ayuno, mi hijo no dormía, no comía. Eso fue tremendo, estaba muy flaco. Mi hijo no veía los colores, no sentía el sabor a la comida. Y allí cuando empezamos a orar, a interceder por él, cómo Dios hizo una obra tan linda allí en su vida, cómo Dios empezó a orar allí, lo hizo libre ahí de esa adicción, que eso era terrible. Cómo pudimos ver que en cuestión de minutos Dios lo hizo libre de todo aquello. Y otra cosa que recibí fue que estando orando en este tiempo, ¿no?, por mi hijo, en oración, en ayuno, yo recibí el don de lenguas. Pude recibir el don de lenguas. Yo no hablaba lengua en ese momento. Y como cuando empecé a interceder, a orar por él, empecé a sentir algo de aquí, de mi vientre, cómo empezó a salirme algo. Y cuando solté mi lengua, ¿no?, empecé ahí a hablar lenguas y fueron unas lenguas poderosas, lenguas de guerra. Y cómo Dios me usó allí, ¿no?, para interceder por mi hijo, para que mi hijo fuera libre de esta adicción que es tan terrible. Y es por eso que estamos agradecidos a nuestro Dios, ¿no? Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha hecho cosas lindas, grandes con nuestras vidas. Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado en este país tan grande, tan lindo. Y Dios ha sido bueno, mi hermano. Amamos este ministerio, amamos este gran país, esta gran nación, y sobre todo amamos también a nuestra gran isla, Cuba, ¿no?, que nunca nos vamos a poder olvidar de ese país tan lindo y del café cubano, que es tan sabroso. Bendiciones.